¿Cuáles son los factores que se identifican como claves para obtener este premio? Te diría que el primer factor y el más importante de nuestro proceso, sin duda, es el riesgo, ¿no? Tenemos un enfoque de riesgo que se aproxima más a la pérdida constante de capital. Entonces, si pensamos primero en riesgo y después en rendimiento, logramos tener resultados constantes y buenos en el tiempo, ¿no? La otra percepción de riesgo es más cercana a volatilidad, que nosotros aprovechamos más bien para estas dislocaciones que el mercado tiene entre el valor intrínseco y el valor real de la empresa, ¿no? Nos pone un poco en el mapa del resto de la industria, con un manejo distinto al que se ha venido manejando en renta variable en México. Nuestro proceso de inversión se enfoca mucho más a monetizar volatilidad, como te conté. Es adaptativo y esto nos ayuda a un mercado que cambia constantemente poder aprovechar y tener oportunidades de corto, mediano y largo plazo, ¿no? A lo que nos dedicamos en el equipo de inversiones es a tener control sobre el proceso, ¿no? Entonces, un proceso sólido y con los controles necesarios aumenta la probabilidad de retornos en el tiempo. Sí, nuestra familia de fondos abarca deuda y renta variable. Tenemos aproximadamente el 10% de nuestros activos en renta variable, y este fondo en especial es un fondo discrecional que es más de retorno absoluto que de retorno relativo. ¿Cuál es el potencial de los fondos de inversión en México? Mira, yo creo que el potencial es grandísimo, ¿no? Viendo un poquito hacia atrás, los últimos 10 años el crecimiento de las sociedades de inversión en México ha sido muy importante, ¿no? Alrededor de 230% en términos de activos. Y pensando hacia adelante, por ejemplo, las costumbres de ahorro en México, hay muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, si explotáramos todo eso, el potencial comparado, por ejemplo, con países como Brasil o Chile, es enorme, ¿no? Los activos de las sociedades de inversión actualmente se ubican en niveles cercanos a los que manejan las Afores, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un monto importante. Sin embargo, el potencial, como te decía, es muy grande y hay indicadores con los cuales podemos compararlo, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje del PIB que se ubica en depósitos bancarios de México contra Brasil o contra Chile es un mundo de diferencia, ¿no? O el número de sociedades de inversión que existen en México contra países comparables como Brasil o Chile también es un mundo de diferencia. Entonces, tomando esos parámetros, podemos pensar en que hay mucho espacio para crecer. ¿Cuáles son los retos del mercado de fondos de inversión en México? Mira, yo creo que hay muchos retos. Por un lado es otra vez un tema de cultura financiera. Si ves la composición de las sociedades de inversión, la mayoría de los activos están en deuda de muy corto plazo, ¿no? A medida que vaya la gente aprendiendo más o teniendo mejores hábitos financieros, podemos ver que la composición cambie y que incremente, por ejemplo, la parte de renta variable con respecto a la parte de deuda, que hoy en día es altísima, ¿no? Teníamos, desde mi punto de vista, se va a solucionar con la reforma financiera, ¿no? Que buscó modificar la ley de sociedades de inversión por la ley de fondos de inversión. Esto, desde mi punto de vista, va a facilitar mucho la creación de nuevos fondos y va a agilizar los trámites frente a las autoridades, y yo creo que eso va a ayudar mucho al crecimiento y se ha superado uno de los retos que teníamos, que era precisamente ese, ¿no? ¿Cuál es su estrategia de inversión como operadora? Nosotros tenemos actualmente 35 fondos de inversión. Por tipo de activo, cerca del 90% están en deuda, ¿no? El 10% renta variable. No es muy diferente a la industria estará 15% renta variable, el resto deuda. Y en esos 35 fondos de inversión tenemos desde fondos líquidos gubernamentales, ¿no? Con liquidez diaria, hasta pues fondos discrecionales de capitales como el fondo que ganó el premio, ¿no? Que son fondos que no tienen un benchmark como tal, son total return, como se conocen en la industria. Creemos que tenemos toda la oferta nacional, sin duda, y en la parte internacional tenemos ahí algunas asociaciones con asset managers externos que también hacen que complementemos la oferta también con un componente internacional. El foco del fondo